con la mayoría de jóvenes, ¿verdad? Espero pues que hayan tenido una buena semana. Estamos ya a mitad de semana y va a ser un gusto poderlos saludar el día lunes que ya nos toca pues de forma presencial, ¿verdad? Bien, jóvenes, en la última clase estábamos hablando referente a el concepto y la definición del derecho procesal del trabajo, cómo es que, no, perdón, de la clasificación del derecho procesal del trabajo. En eso estamos, cómo se clasifica ese derecho procesal del trabajo. Y decíamos en relación al derecho procesal del trabajo y nos preguntaba acá, ay, Donaldo, creo yo, Donaldo nos preguntaba al respecto. Y él decía si había alguna definición. Buenas noches, don Donaldo. En relación a si se manejaba en la forma individual o del colectivo, esa clasificación del colectivo de carácter económico-social y del jurídico. Entonces vamos a dar dentro de esta introducción una pequeña conceptualización en referencia a este contenido del derecho procesal colectivo de trabajo, uno que es el que nos compete, en la forma en que todos los procedimientos pueden tener lugar dentro de un proceso colectivo en general, ¿verdad? Y estos procedimientos, pues ya sabemos que pueden ser de carácter económico-social o bien de carácter jurídico o de derecho. Entonces, para tener el contexto en cómo definir cada uno de estos, vamos a hablar y a tomar nota referente a los conflictos colectivos de carácter económico-social. Y vamos a decir que los conflictos colectivos de carácter económico-social son aquellos que tienen como parte de la controversia a una forma de organización. Repito, son aquellos que tienen como parte de la controversia a una forma de organización de los trabajadores que puede ser un sindicato o un grupo coaligado. Y a uno o varios patronos Ahora, el objeto de este conflicto es modificar las condiciones de contratación Repito, el objeto es modificar las condiciones de contratación del trabajo originadas en la ley.
En el contrato individual del trabajo, o en un instrumento de normación colectiva. Cuando hablamos de jóvenes de este instrumento de normación colectiva, podemos agregar ahí que se refiere a un pacto colectivo de condiciones de trabajo o convenio colectivo de condiciones de trabajo. O también recordemos, para algunos que ya tienen el conocimiento, y si no, pues de todo modo lo vamos a ver cuando hablemos de los tribunales de arbitraje, también una sentencia arbitral puede ser una norma de derecho colectivo, porque va a ser un acuerdo entre las partes. Ya vamos a ver quiénes son los actores, un tribunal de arbitraje, y que lo resuelto ahí, quienes se sometan al arbitraje tienen la obligación de cumplirlo, ¿verdad? Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito, y aquí se responde un poco parte de la respuesta que nos habían hecho en la clase anterior. Si nos damos cuenta, cuando estamos definiendo el conflicto colectivo de carácter económico-social, estamos diciendo que el objeto es modificar las condiciones de contratación del trabajo originadas en la ley. O sea, la norma ya establece un tipo de contratación, sea este en un contrato individual o a través de un instrumento de normación colectiva como los que acabamos de tener, ¿verdad? Que sea el pacto, las condiciones de trabajo, los convenios colectivos o las sentencias arbitrales. Entonces, respondiendo acá a lo que preguntaba don Donaldo, sí podemos verlo también dentro del derecho colectivo, un contrato individual, ¿verdad? Este contrato individual puede tener un carácter económico, social. Y entonces acá también nos damos cuenta, dentro de este objeto, de este derecho colectivo de carácter económico, social, que encontramos pacto colectivo y convenio colectivo. Más adelante, cuando veamos esas instituciones, ya vamos a ver, cuando nos refiramos a pacto colectivo, que si nos estamos refiriendo a un proceso o si hablamos de convenios colectivos, nos estamos refiriendo a otro proceso ya más adelantado. Entonces, cada una de estas definiciones jurídicas va a pertenecer a un proceso individual, pero no les digo ahorita todo para no confundirlos. Entonces, ahora ya tenemos una definición de qué es un conflicto colectivo de carácter económico-social. Y tiene que ver con la controversia siempre dentro de organizaciones de trabajo o grupos coaligados o a uno o varios patronos. ¿Cuál es el objeto? La modificación que tenemos de la norma original de la ley. Bien, ahora, dentro de estos conflictos colectivos pueden crearse nuevas condiciones de contratación del trabajo. Ese es el fin de este proceso económico-social, porque podemos crear nuevas modificaciones de la contratación laboral, obviamente en beneficio de los trabajadores. Este tipo de trámite o este tipo de conflictos los encontramos como unas fases procesales en los mismos procedimientos, ya sea de conciliación o un procedimiento de huelga. Como vemos, cada uno de estos conflictos puede terminar ya sea en una conciliación o si no se puede llegar a esta, llegar incluso a un procedimiento de huelga. Ya más adelante vamos a definir estos cuatro procesos, que es conciliación, que es la huelga y esta clasificación de los conflictos colectivos. Derivado de estas prevenciones también encontramos varias incidencias o cuestiones accesorias que pueden promoverse dentro de este trámite colectivo, ¿verdad?
para que no puedan tener represalias las autorizaciones para la determinación o terminación de contratos de trabajo que pueden venir de este tipo de acciones. Aquí podríamos tramitar, ya cuando estemos hablando del proceso en cuerda separada o en vía incidental, otro tipo de diligencias judiciales como reinstalaciones, como un trámite que puede ser extraordinario. ¿Por qué? Porque dentro de estos conflictos muchas veces pueden darse lugar a que se despidan a personas. Entonces, esta es otra peculiaridad del derecho colectivo de trabajo. Que si bien es cierto, estamos en un proceso, en un procedimiento, ya sea de convenio, pacto colectivo, cuando antes de formarse o después de formarse, también tiene esas garantías, ¿verdad? Que por la vía incidental, así estemos trabajando un proceso colectivo, también se puede verificar las reinstalaciones que puedan devenir de las acciones del patrono por este tipo de mejoras que se quieren conocer a los trabajadores. Esto es hablando de el conflicto colectivo de carácter económico-social que pretende mejorar. Ahora, en relación al otro conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, aquí vamos a tomar que se define en relación a estos conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho. Son aquellos que tienen como parte de la controversia a una forma de organización, repito, jóvenes, hablando del conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, son aquellos que tienen como parte de la controversia a una forma de organización de los trabajadores. Entonces aquí con base al concepto del otro carácter económico-social, ¿cuáles son, pregunto, esas formas de organización de los trabajadores? Sindicatos, ¿Sí? Muy bien, Ana. Sindicatos o grupos coaligados. Ahí está. Esa es las organizaciones de los trabajadores, sindicatos o grupos coaligados. Y a uno o varios patronos. ¿Cuál es el objeto de este conflicto colectivo de carácter jurídico? Es obligar al cumplimiento de derechos previamente establecidos. Repito, obligar al cumplimiento de derechos previamente establecidos en instrumentos de normación colectiva. Entonces vemos cómo acá la diferencia entre un conflicto de carácter económico-social y un conflicto de carácter colectivo. El de económico-social lo que pretende es hacer cumplir lo que ya la norma establece. A diferencia del conflicto colectivo de carácter jurídico, aquí lo que pretende es obligar los derechos previamente establecidos sin instrumentos. De cuando se ha tenido este proceso para mejorar las condiciones de los trabajadores, lo que se ha obtenido y no se ha cumplido por el trabajador, entonces es cuando utilizamos los conflictos colectivos de carácter jurídico para hacer cumplir ya los logros alcanzados a través de un proceso previo. Entonces, repito, el objeto de este conflicto colectivo
de carácter jurídico. Perdón. El objeto de este conflicto de carácter jurídico es obligar al cumplimiento de derechos previamente establecidos en instrumentos de normación colectiva, ya sea a través del pacto colectivo de condiciones de trabajo, convenios colectivos de condiciones de trabajo o sentencia arbitral, que se han visto y no observados por una de las partes. Entonces aquí tenemos clara ya la diferencia, ¿verdad? Los de económico-social son los que nosotros, pues, la misma ley nos da, y los de carácter jurídico es cuando queremos hacer cumplir los logros que hemos alcanzado y no se ha cumplido por alguna de las partes, ya sea por parte del patrono o sea por parte del trabajador. Algo que hay que tener presente en este proceso es que este tipo de conflictos, repito, es que en este tipo de conflictos la controversia se origina por la falta de aplicación de normas colectivas. Repito, este tipo de conflictos, la controversia se origina por la falta de aplicación de las normas colectivas que han venido a regular convencionalmente las relaciones de trabajo entre las partes. La conclusión de estos conflictos en el caso de ser declarados procedentes, repito, la conclusión de estos conflictos en el caso de ser declarados procedentes puede originar la condena al pago de los daños y perjuicios en contra de la parte que ha incumplido. Y desde luego el establecimiento de un plazo perentorio para obligar a cumplir. ¿Qué idea les da o a qué parece esto? Si ya hay una sentencia y una resolución donde se logra algo más de lo que la ley establece y esta no se cumple, se pueden pedir incluso hasta daños y perjuicios por la falta de incumplimiento. Y se puede también incluso establecer un plazo perentorio para la obligación del cumplimiento de esto. ¿Cómo a qué se asemeja?
a qué se asemeja a alguien que por lo menos ya trabaje en algún juzgado o que haya estado en algún bufete o que sea procurador? O sea, ¿a qué se asemeja este tipo de proceso cuando hablamos? Ya conseguimos algo, tenemos una resolución donde vemos que alguna de las partes pues, no las cumplió, entonces podemos pedirlas a través de este proceso, se pueden pedir daños y perjuicios, incluso se puede poner un plazo perentorio de lo ya ordenado. Don Donaldo, muchas gracias. Dígame, don Donaldo. Creo que se asemeja al resarcimiento. Resarcimiento cuando hablamos de daños y perjuicios, sí. Y ahora, ¿a qué se asemeja cuando hablamos de que también se puede establecer un plazo perentorio para el cumplimiento u obligar a cumplir lo ya establecido? Esto no tengo idea. A ver, pero alguien más ahí. Gracias, don Donaldo, por su participación. Estarán conectados. Vamos a empezar. Yo aquí voy tomando Licenciada, captura de los presentes para ver su asistencia, jóvenes. Ya en las próximas semanas ya vamos a hacer un link de asistencia para poder empezar a, también a puntear, aunque aquí yo ya tengo anotados los de la clase pasada. Sí, Pamela, perdón, yo siempre va aquí acortando. Perdón, Pamela, dígame. licenciada, yo pienso que se asemeja a una ejecución de sentencia. Excelente, por supuesto, Pamela, así es. Se asemeja efectivamente a una ejecución, aunque después, posteriormente vamos, cuando vayamos a ir terminando este proceso, vamos a ver lo de la ejecución, ¿verdad? De cómo se hace en este proceso la ejecución de la sentencia, pero efectivamente, Pamela, 100 puntos. Se asemeja a una ejecución de la sentencia. Así es. Entonces, vemos cómo nuestro ordenamiento jurídico es tan lógico y es como muy consecuente. No podríamos decir repetitivo, porque cada proceso tiene su peculiaridad, pero sí son un proceso general, ¿verdad? Que va o inicia con una solicitud de la interposición de algún requerimiento por un derecho que se sienta vulnerado o agraviado. Posteriormente tiene sus etapas, sus fases, sus ofrecimientos de prueba, posteriormente una resolución final que de no cumplirse tenemos los procesos necesarios también para que esto se pueda ejecutar, ¿verdad? Cada uno con sus diferentes nombres, plazos y tiempos, pero así es en todo nuestro ordenamiento jurídico, se van a dar cuenta ustedes cuando lo vean en penal, cuando lo vean en civil, cuando lo vean en mercantil y lo estamos viendo aquí también en procesal laboral, ¿verdad? Bien, entonces acá ya vamos aclarando un poco que lo podemos usar para un contrato individual o también para pactos colectivos. Y aquí, para no dejar a un lado lo del arbitraje, que es otro de los procesos que vamos a utilizar acá o que se ven dentro del proceso colectivo laboral, vamos a tomar qué es el arbitraje. Y así tal vez en el próximo día de clases que nos veamos, hacemos una pruebita corta de preguntar cómo se clasifica el derecho de trabajo, qué es un conflicto, cuándo es jurídico, cuándo es económico-social, qué es el arbitraje. También podríamos preguntar cuántas instancias están permitidas, qué tipo de órganos jurisdiccionales se trabajan en el derecho de trabajo. O sea, cositas como esas que tal vez solo sean de conocimiento porque las hemos ido mencionando. Yo creo que eso sí lo podemos manejar y también podría preguntarse cuál es el fundamento para estas instancias en la Constitución Política de la República de Guatemala o cuáles son las que se manejan o qué leyes son las que se utilizan dentro del derecho procesal colectivo o para qué utilizamos determinada ley. Cositas como eso que yo creo que fácilmente podríamos contestar los que hemos estado pues en estas pues dos clases, ¿verdad? O pues con sus palabras, digamos, un concepto de derecho procesal colectivo, o qué partes intervienen dentro de un derecho procesal colectivo, cositas como esas, ¿verdad? O también lo que vimos en la clase pasada referente a la terminología. Dentro de los sujetos procesales, ¿qué terminología usamos en el derecho procesal colectivo? O dentro de el qué terminología usamos para lo que son los sujetos procesales o para lo que es la prueba, cositas como esa, ¿verdad? Que son cosas que hemos estado pues, mencionando nada del otro mundo,
¿verdad? Es parte para que ustedes vayan haciendo sus puntos y que pues, lean un poquitito sus notas, ¿verdad? Vamos a preguntar únicamente lo que hemos pues, visto o dictado acá en relación a los conceptos o de las instituciones jurídicas. Bien, entonces para tomar en cuenta y seguir referente a lo que es el arbitraje, vamos a decir que este es un procedimiento eventual. Impuesto por la ley, eso sí. O sea, es eventual porque las partes pueden adherirse a él o no pueden adherirse. Está regulado en una norma jurídica, tiene un procedimiento establecido, pero es eventual porque son las partes las que dicen si yo me someto al arbitraje o no me someto al arbitraje. Porque vamos a ver las peculiaridades de ese proceso, que el someterse, que es voluntario, que está establecido en ley, puede obligarnos y nos obliga a los que nos sometemos voluntariamente a este a cumplir lo que ahí se establezca, ¿verdad? Entonces son las peculiaridades del arbitraje. Entonces, para seguir con el concepto, el arbitraje es un procedimiento eventual impuesto por la ley o puede ser alternativo adoptado por mutuo consentimiento de las partes. Mediante este proceso, las controversias originadas por razón de orden económico y social entre las partes de la relación colectiva entre las partes de la relación colectiva del trabajo se sujetan al conocimiento y resolución de un tribunal arbitral investido de jurisdicción cuyo fallo constituye una sentencia que vendrá a crear nuevas y mejores condiciones de prestación de los servicios que solo podrán ser superadas mediante una nueva sentencia arbitral o bien mediante la celebración de otro instrumento de normación colectiva.
Y aquí lo importante, ¿verdad? Del cumplimiento que decíamos de cuando nos sometemos a este arbitraje. La sentencia dictada en este procedimiento repito, la sentencia dictada en este procedimiento atrae a sus efectos no solo a las partes, no solo a las partes involucradas en la controversia que originó el trámite del proceso, sino también a aquellos terceros, que no sean parte de la misma. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? ¿A qué creen ustedes que se refiere esta parte? Cuando estamos diciendo que la sentencia dictada en este procedimiento atrae sus efectos no solo a las partes involucradas en la controversia que originó el trámite del proceso, sino también a aquellos terceros que no sean parte del mismo. A todos los empleados de una organización, aunque no pertenezcan al grupo colectivo. Exactamente, así es, ¿verdad? A ver, María Josefina. Conectó su audio, pero se repitió. Eso es, ¿verdad? Jóvenes, así es, efectivamente. No es como en el proceso de amparo. ¿Recuerdan ustedes cuando vieron el constitucional, el proceso de amparo? Cuando en un proceso de trabajo colectivo hay, no sé, están pidiendo o individual 5 reinstalaciones. Y uno de esos 5 solicita amparo. Su sentencia va en amparo y ese amparo es otorgado. A diferencia del amparo que ahí el que pretenda o el que activa el Tribunal Constitucional, lo que resuelva solamente le corresponde a él. Si la sentencia de amparo decide o se dicta con lugar el proceso de amparo y la reinstalación para fulanito y tal, aunque hayan sido 5 en la sala o en el proceso ordinario, solamente va a ser efectiva para quien planteó el proceso de amparo. Exactamente. A diferencia acá en el arbitraje, como bien dice don Donaldo, aunque las partes no todos hayan participado, pero como son mejoras, son beneficios, que todo lo que vaya en beneficio del trabajador también se convierten en terceros interesados, también son parte de estas prerrogativas y mejoras que se han otorgado. No es solo para los que estén en conflicto, es para todas las partes. A eso se refiere que incluso también alcanza o involucra a los terceros, aunque no sean parte de la misma. Eso es lo bonito del derecho de trabajo. Siempre se va a privilegiar a todos los trabajadores. Bien, esto en relación a esa clasificación del derecho procesal del trabajo en relación a los conflictos de trabajo, que ya sabemos que pueden ser individuales o colectivos, ¿sí? Y estos colectivos pueden ser de carácter económico-social o jurídico. Si son de carácter económico-social, cuando se trata del cumplimiento de la norma, y son jurídicos cuando hay convenios o pactos que ya se han alcanzado y que no han sido cumplidos por las partes, ¿verdad? Que estos incluso cuando se plantean pueden obtenerse más mejoras, pueden obtenerse daños y perjuicios, incluso un tiempo estipulado para poder ejecutar. Entonces aquí esto es muy parecido, como decía Pamela, a la ejecución. Pues siguiendo, jóvenes, con lo del programa, aquí también es importante dentro de esta unidad
Habíamos hablado de la organización de los tribunales en materia de trabajo procesal colectivo. Y aquí habíamos hablado, entonces, recordando lo que hablamos el primer día de clase, que mencionamos algo de las instancias, acá los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva se organizan en dos niveles jerárquicos. Uno es el primer nivel, que lo conforman los juzgados de trabajo y previsión social de primera instancia, que estos son los encargados de conocer en primer grado el trámite de todos los asuntos de su naturaleza colectiva. Y el segundo nivel que ocupa esta organización tribunal de trabajo en materia procesal colectiva, ese segundo nivel de organización lo conforman, como ya lo habíamos mencionado, las salas de las cortes de apelaciones de trabajo y previsión social. Las cuales conocen en segunda instancia de todo lo resuelto por los juzgados de trabajo y previsión social de primera instancia. Por eso se dice que es el segundo nivel, porque estas salas de corte de apelaciones de trabajo y previsión social van a conocer todo lo que resolvió el juzgado de trabajo y previsión social de primera instancia. Pero hay una excepción a la regla aquí, y ojo con esto. Salvo en el caso de excepción relacionado con los conflictos colectivos que promuevan los trabajadores sindicalizados del organismo judicial, ¿por qué? Porque en estas salas de trabajo y previsión social son las que van a conocer en primera instancia cuando se trate de estos conflictos colectivos que promuevan los trabajadores sindicalizados del órgano judicial. Primera instancia, acá en este caso excepcional, van a ser las salas de trabajo, las salas de apelación de trabajo y previsión social. Serán la primera instancia. Y la Corte Suprema de Justicia conocerá en segunda instancia. Esto lo podemos encontrar en el acuerdo 7186 del Congreso de la República, en su artículo 6. Ahora bien, para los efectos de conocimiento de esta materia procesal colectiva y de acuerdo a lo establecido en las literales A y B del artículo 292 del Código de Trabajo, los juzgados de trabajo y previsión social de primera instancia deben de albergar a un tribunal de conciliación o a un tribunal de arbitraje permanente integrados para poder solventar estos conflictos colectivos de carácter económico-social. Repito, y vamos a dar lectura a esto. Para los efectos del conocimiento en materia procesal colectiva, los juzgados de trabajo y previsión social de primera instancia deben de albergar a un tribunal de conciliación o a un tribunal de arbitraje que sea permanente, que estén integrados de forma permanente, pues de lo contrario no sería posible tramitar los conflictos colectivos de carácter económico-social que ante ellos se puedan promover. Entonces, ¿cómo vamos a atender mejor esto? Leamos previo el artículo 292 en inciso A y B.
Artículo 292. Los Gracias. juzgados de trabajo, perdón. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, a. de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo, o de hechos íntimamente relacionados con él. B. De todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del capítulo tercero de este título. Tienen también facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos, una vez que se constituyan en tribunales de conciliación conforme a las referidas disposiciones. Entonces acá, jóvenes, ¿se acuerdan que hablamos de esa clasificación de los conflictos colectivos? Entonces acá podría ser nuestra base legal el artículo 292 en su inciso A y en su inciso B para los diferentes tipos de proceso. Ahora bien, también hablamos no solo del conflicto colectivo económico-social, diseño jurídico, sino también hablamos de los tribunales de arbitraje, ¿verdad? Que es este tercer proceso que debe de estar inmerso para poder resolver este tipo de conflictos. ¿Y cómo nos va a aclarar aquí la norma jurídica? Todo lo que estamos hablando acá no es porque pues se lo invente algún autor o nosotros lo estemos diciendo. Todo lo que ustedes van a sustentar está fundamentado en una norma jurídica. Ya podemos evidenciar aquí, importante, por eso vale marquitas presente en el artículo 192, las instancias para los procesos o los órganos que le van a conocer. Artículo 292, inciso A y B. Ahora leamos el artículo 294, por favor, si fueran tan amables, para el otro proceso que hicimos mención hoy en la clase de hoy en relación a lo que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Si pudieran leer el artículo 292, a estos artículos, jóvenes, perdón, previo a la lectura que nosotros mencionemos de clase, pongámosle un floreciente, una llamadita, porque posiblemente pues también podamos preguntarnos, ¿verdad? En la clase. Como les digo, nosotros en las pruebas cortas o en las evaluaciones solo vamos a preguntar lo que veamos en clase. Tengan ustedes la certeza. Entonces, bueno, que lean su anotación para después leerlo ya más detenidamente. A ver si alguien fuera tan amable de leer el artículo 292 del Código de Trabajo. 92 o 294, licenciada, perdone. 294, perdón, 294. Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección y designación. El juez el juez y quienes integre los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual deben incluir anualmente en su presupuesto suficientes recursos para ello, o gestionar conforme a la ley de las transferencias necesarias para ese fin. Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia. Ok, perfecto. Entonces, vemos aquí cómo vamos amarrando un poco de la doctrina con la norma jurídica, ¿verdad? Entonces, es importante, jóvenes, que tengamos pendiente y presente artículo 292 y artículo 294 del Código de Trabajo. Otros artículos que hemos mencionado, también el derecho de petición en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 28, ustedes ya lo conocen. También hemos mencionado referente a las instancias permitidas en nuestro ordenamiento jurídico, ya que estamos en procesal, que se las encontramos en el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que va integrado con el artículo 59 de la Ley del Organismo Judicial. Y sabemos también que la Ley del Organismo Judicial es la ley general de la materia de los procesos cuando los procesos en específico, la ley de la materia no tenga establecido
proceso para este. Bien, entonces jóvenes, ya faltando estos 5 minutos, yo les pregunto cómo vamos hasta acá, vamos entendiendo, está bien, está entendible, vamos a buen ritmo, vamos o le damos más corto, más rápido. De todos modos, ustedes ya tienen cierta presentación, posteriormente vamos a compartir más material, ¿verdad? Para que ustedes no se sientan así como que desprotegidos. Sí, vamos a ir pues aclarando las dudas acá. Para mí va a ser realmente un gusto poder decir al final de este semestre, bueno, el grupo completo entendió, adquirió el conocimiento y todos pasamos al colectivo 2. Y será un gusto también verlos el día lunes ya en clase. Si no hay dudas o preguntas, yo pasaría a desearles una buena noche y que estén muy bien. Gracias, licenciada. Claro, muchas gracias. Gracias, licenciada. Feliz Gracias. noche.